Ustedes saben que el tema mío es la salud. Le he dedicado toda mi vida a la búsqueda de la salud individual, personal y pública, las tres. Mi salud, la salud de las personas que conozco y a las que he podido servir, y de la salud pública. Así que entonces vamos a comenzar con el programa de hoy. Un programa por demás creo que va a ser interesante para ustedes, porque en este programa de hoy voy a hablarles sobre por qué la salud es tan costosa en los Estados Unidos. Ayer lo mencioné en el programa, algunos aspectos, pero hoy voy a ir paso a paso de por qué en este país atender a alguien que está enfermo resulta tan costoso. Y voy a empezar primero por el elemento esencial de la medicina, que es el capital humano, como le dicen los capitalistas, capital económico y el capital humano. El capital humano son la cantidad de personas que en un momento dado van a interactuar con un paciente para mejorar su salud. Estamos hablando de la figura central épica de los médicos, las enfermeras, también conocidas como la columna vertebral de cualquier sistema de salud son las enfermeras, para que lo sepan. Desde el punto de vista de transacciones y de importancia operacional, las enfermeras son más importantes que los médicos. De hecho, los médicos ordenan y las enfermeras son las que ejecutan. Así es que sin enfermeras en el sentido de plural, ¿no? Enfermeros y enfermeras. Nadie saldría mejor de un encuentro médico. O sea que los médicos y las enfermeras son esenciales, pero la medicina moderna pues es más compleja que eso y involucra personal de laboratorio, técnicos de todo tipo, técnicos de diagnóstico por imágenes, técnicos de laboratorio, técnicos de bioquímica, técnicos de histología, de bacteriología, técnicos de terapias respiratorias, técnicos de electromedicina. Bueno, la enorme arsenal de equipamiento médico que tiene la medicina moderna requiere de personal que sepa lo que esté haciendo, y entonces tenemos que, para poder tener un buen sistema de salud, tenemos que tener personal muy bien formado. Gente no solamente técnicamente competente, sino gente éticamente capacitada, porque va a trabajar con algo muy importante como es la vida y la salud de la gente. O sea que ahí no se pueden tener locos ni irresponsables en el sector salud. Entonces vamos a ver cómo se forma el personal de salud. En casi todos los países del mundo, la formación médica es esencial e intrínsecamente relacionada con cada país. Siempre en la escuela nos decían, cada país tiene los médicos que se merece. Por lo tanto, si un país quiere tener un equipo médico apropiado, y de nuevo, cuando digo médico voy a incluir a todo el mundo, equipo médico, no necesariamente a los doctores, pues estoy hablando de todo el personal. Si usted quiere tener una buena salud en su país, tiene que formar bien al personal de salud, a todos los niveles. Tiene que crear incentivos para que esta gente se meta en el sector salud, que es un tipo de vocación, de oficio muy complejo. Porque a diferencia de otras áreas de la industria y del comercio, el cliente de salud, por decirle de esa manera, es un cliente que está en problemas. Es un cliente que está alarmado, aterrado, preocupado, ansioso, y para el cual usted tiene que servir con mucha empatía, con mucha sensibilidad. O sea que no todo el mundo sirve para trabajar en un hospital, no todo el mundo. Y no estoy hablando de los médicos y las enfermeras, estoy hablando desde el camillero que recibe a la gente, tiene que ser una persona empática y sensible. Eso significa entonces, ya se podrán ustedes imaginar, que estamos hablando de lo mejor de una sociedad. Ese tipo de gente no se consigue en cualquier parte.
Y como la función clave de cualquier Estado es formar buenos profesionales de salud, así como forman buenos soldados, bueno, la salud y la enfermedad es una guerra, entonces hay que formar buenos soldados de la salud. Hay que formar un buen personal de salud. Y eso comienza entonces por la educación. En la mayoría de los países, la educación médica es sumamente accesible a cualquiera que tenga vocación. Es decir, no cuesta mucho para efecto de la persona. Las escuelas de medicina en muchos países son gratuitas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué son gratuitas? Y a eso voy a ir a explicar un poco cuáles son los beneficios de tener una escuela de medicina de muy bajo costo donde cualquiera que tenga la vocación y el deseo de ser médico o enfermera o técnico de laboratorio pueda hacerlo. En los Estados Unidos no es así. En los Estados Unidos la educación médica es extremadamente costosa. Y ya van a ver los inconvenientes que tiene eso. La razón por la cual muchas de las universidades del mundo, las escuelas de medicina son gratuitas o de muy bajo costo, es porque el grueso de la enseñanza médica se realiza usualmente en hospitales públicos, donde el aprendizaje acontece en una cantidad enorme de personas que están enfermas y que muchos de ellos no están pagando directamente para que los vea un médico privado. Por lo tanto, los ven médicos públicos y los estudiantes aprenden de eso. O sea que hay un compromiso de los estudiantes por servir a estas personas y no se le cobra en muchos aspectos a los pacientes ni se le cobra a los estudiantes por estudiar en esos pacientes. Eso permite en muchos países del mundo que los médicos, las enfermeras, los técnicos, todo el personal de salud se gradúe y no deba nada de plata, porque no ha pagado nada. Al contrario, tiene una deuda moral con la sociedad, porque la sociedad lo ha, a través de un proceso de tamizado bien exigente, ha determinado que él tiene todas las características intelectuales, de inteligencia y de sensibilidad humana para entrar a una escuela de medicina o de enfermería o de lo que sea, y ha financiado su salud. O sea que no le ha costado a él ni a su familia nada para graduarse. Eso lo deja en una posición envidiable, que es que después de 6, 8, 10, 12 años de estudio, porque el personal de salud en general toma bastante tiempo formarlo, mucho tiempo, y no termina de formarse nunca, porque como la salud incorpora siempre elementos nuevos, el que termina trabajando en salud termina todo el tiempo estudiando y aprendiendo nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, en muchos países del mundo, los graduados de las escuelas de medicina salen sin deuda. En Estados Unidos pueden salir de la universidad con una deuda de hasta $250,000 mínimo. Cuidado si más. Esa perversa carga que tienen entonces los estudiantes de medicina en los Estados Unidos se traduce en que ellos esperan poder pagar su deuda con el ejercicio profesional. O sea que está implícito en aquella mente de las personas que están escogiendo ser médicos el hecho de que van a tener que ganar muy bien, porque si no, no les va a dar la ecuación para pagar el costo de su educación. Eso es terrible, porque eso es uno de los elementos, no el principal, pero es uno de los elementos que, como vamos a ver más adelante, representa una de las razones por las cuales es tan costosa la atención médica en los Estados Unidos. Vamos entonces, en otros países del mundo no es así. Por lo tanto, en otros países del mundo un médico puede darse el lujo de empezar a ejercer modestamente, teniendo honorarios suficientes para vivir cómodamente, pero no para ser una persona rica, no son sus prioridades, y aún así pues no padece el agobiante estrés de una deuda. Entonces eso ya arranca por ahí la cosa mal. Y eso es igual para las enfermeras, eso es igual para los técnicos de cualquier cosa. Vamos entonces ahora a la segunda parte.
La duración de los estudios es muy larga. Si usted entra en cualquier universidad en 4 años, usted ya está en capacidad de ganar dinero con alguna actividad profesional. Los médicos en 4 años es que están entrando a la escuela de medicina en los Estados Unidos. Son 4 años de licenciatura general para poder entonces entrar a la escuela de medicina, que son 4 años más. Ya van 8. Y al graduarse de ahí, usted lo que es un médico general. Tiene que pasar muchos exámenes. Y después de pasar muchos exámenes, aunque se hubiera graduado, tiene que pasar los exámenes. Después de pasar esos exámenes, entonces usted entra a los posgrados. Que dependiendo del posgrado del cual usted se antoje, eso le puede tomar unos 3, 4 años más ser un médico especialista, que es cuando en realidad entonces usted podría decir que ha culminado la primera parte de su formación profesional, ya está en capacidad de prestar servicios médicos de calidad. Pero debe 4 años de licenciatura primero, debe 4 años de escuela de medicina, tiene 8 años de deuda. En la residencia de posgrado le pagan algo, muy poco a los residentes, pero por lo menos en los primeros 8 años o su familia tiene dinero o usted está incurriendo en una deuda que si no tiene un buen salario después que se gradúe de especialista, va a ser bastante difícil que usted la pueda arrancar a pagar. Se gradúa y empieza a trabajar de 2 formas. O empieza a ser un empleado de una corporación a la cual usted trabaja, un grupo médico, o se lanza por su cuenta a lo que se llama una práctica profesional privada. Es decir, usted mismo monta su tarantín, usted alquila su consultorio, pide privilegios en un hospital cercano para poder operar allí y se lanza a buscar pacientes, a hacer promoción al libre mercado, a convencer a la gente de que usted es lo suficientemente bueno y competente para que la gente se opere con usted o vaya a usted para que usted lo recete, como dicen antes. Ahí entra otro problema para efectos de la práctica libre de la profesión. Estados Unidos es un país donde cualquiera lo demanda a usted por cualquier cosa. Por cualquier cosa. El problema con una demanda por cualquier cosa es que independientemente de que no sea una cosa absurda, que el juez, cuando la lea, va a decir, esta demanda no tiene ni pie ni cabeza, aún así usted tiene que presentarse a la corte con un abogado y ya eso es un costo. Ya usted tiene que llamar a un abogado para que lo vaya a defender. O sea que aún cuando usted no tenga la culpa de nada y sea lo que llaman una demanda frívola, usted tiene que ir a buscar un abogado que le va a cobrar un buen dinero por ir a defenderlo, ¿no? Y en muchos casos, pues el hecho de que usted gane la demanda, tampoco necesariamente la otra persona está en capacidad de pagarle a usted nada de los gastos que ha tenido para defenderse, porque si la otra persona no tiene con qué pagar, pues no tiene con qué pagar. Y usted podrá demandarlo y todo, pero si la persona es una persona que no tiene recursos, pues no va a poder pagarla. O sea que ese es el escenario, es lo que se llama una sociedad muy litigada, donde cualquiera, pues por cualquier causa que se sienta mal o que piense que usted no ha hecho un buen trabajo, va y les introduce una demanda. Y sobran, pero requete sobran abogados que viven de eso. De estar cazando a que un médico se equivoque en algo, bien sea por inepto, bien sea por incapaz o por impericia, y aún así ellos están pendientes. Y si no es así, no importa, vamos a ver. A lo mejor el doctor no hizo nada malo, pero en alguna de las cosas que decidió no lo hizo conforme al standard of care, como se dice, al estándar de cuidados de salud, y por ahí se agarran los abogados para meterle una demanda al doctor. ¿Por qué se demanda tanto a los doctores? Hoy voy a ser muy crudo. A los doctores se les demanda mucho porque todo el mundo tiene la percepción de que los doctores tienen mucho dinero. Usted no demanda pobre, porque las demandas de este tipo son buscando dinero
Y demandar un pobre es perder tiempo. O sea que usted mete una demanda cuando piensa que la persona objeto de ese proceso tiene plata para pagarle a usted algo. Y hay la percepción de que los médicos ganan mucho dinero. En algunos casos es verdad, en otros casos no es tan verdad. Lo cual hace que si usted va a ejercer libremente, liberalmente su profesión, usted tiene que buscarse lo que se llama un seguro de malpraxis. Una compañía de seguro que lo proteja a usted ante la contingencia de que cuando usted venga y vea a su primer paciente y el paciente vaya saliendo de su consultorio y se resbala y se caiga, usted sea demandado por millones de dólares, o porque dejó el piso mojado, o porque algo le dijo usted al paciente que lo hizo perder el equilibrio y se cayó. En ese sentido, pues, el médico, al enorme carga de deuda que tiene por haber estudiado, fiado, como dicen, ese doctor tiene además también que pagar un alto costo en primas de seguro para protegerse ante la eventualidad de que lo demanden por mala práctica. Vamos a seguir acumulando. Ese doctor no va a salir todos los días para su casa con el bolsillo lleno de billetes, producto del trabajo diario, sino que ese doctor lo va a ver usted y usted va a venir asegurado. Y aún con el seguro, usted va a tener que ser responsable por la factura, pero rara vez tiene que pagar en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que usted, cuando llega, dice, esta es mi póliza del seguro, perfecto, el seguro va a cubrir esos servicios médicos, pero el doctor le pasa otra segunda planilla que dice, en caso de que el seguro no pague, usted tiene que pagar. A lo cual usted firma sin mayor, con una gran intranquilidad, pero sin ninguna otra alternativa, usted firma porque usted necesita ver al doctor, usted necesita saber qué tiene y que lo traten. O sea que ya usted ahí está engarzado, pero también está engarzado el doctor, porque ya el doctor va a prestar sus servicios ese día, pero él no va a saber si le van a pagar. Él va a tener ahora que enviar una cantidad de comprobantes y justificatorios a la compañía de seguro para que la compañía de seguro le pague a él. Y él va a poner sus honorarios, pero la compañía de seguro se los va a reducir, porque la compañía de seguro está clara de que o ganas tú o gano yo. Si yo te pago a ti lo que tú quieres, yo pierdo. Y si yo te pago a ti lo que yo quiero, tú pierdes. Ahí no entra ese juego del win-win, ahí no hay win. O gana la compañía de seguro o gana el médico. Si el médico pone su honorario para que le paguen lo que él vale, el trabajo que hizo, él va a tener que tomar en consideración que le van a hacer un descuento. Entonces él sobrefactura, ¿verdad? Sobrefactura porque él sabe que si pide $1,000 le van a pagar 500. Entonces en vez de pedir $1,000, si él quiere que le paguen $1,000, él pide $2,000. Para que entonces él solo le paguen 1,000. Ahora, ese proceso de cobrarle a las compañías aseguradoras o al gobierno, en cualquiera de los dos casos, es laborioso, para lo cual él tiene que pagar un personal extra que haga lo que se llama el billing, es decir, la facturación a un tercero. En otros países no existe eso. El paciente viene y paga en efectivo, paga con su tarjeta, pero el doctor ese día, al final del día, tiene su dinero en el banco. En estos países, el dinero puede que lo vea a 30 días, 60 días, 90 días después que se hizo el procedimiento. Y después de gastarse un buen dinero en mantener 6 o 8 personas a cargo del procesamiento de todo el papeleo y la burocracia necesaria para poder cobrar. Y en muchos casos, si la práctica es compleja, no va a poder manejar ese personal y va a tener que pagarle a una empresa para que le haga el billing, para que le haga la facturación. Y la empresa que hace eso le va a cobrar
un porcentaje sobre lo que él cobra. Un porcentaje que puede ser el 3%, 5%, 6%. O sea que él tiene que pagarle a una empresa dinero que se ha ganado él para obtener ese dinero que se ha ganado él. O sea que, y todo eso se lo tiene que cargar al precio o a la factura de los servicios que presta. Además de todo eso, tiene costos adicionales de arrendar el local. Los locales médicos tienden a arrendarse en edificios de consultorios médicos, donde hay la ventaja tremenda, ¿verdad?, de que toda la gente, hay buenos parqueos, buenos estacionamientos, hay muchos médicos, lo cual hace más factible que llegue gente que ve su placa en la puerta viniendo a venir a ver a otro médico y se mete. Y es bueno estar todos juntos. Pero tiene un factor bastante negativo si usted quiere ser un emprendedor de la salud. Y es que cuando se enteren de que usted es médico y que va a montar un consultorio propio, le van a cargar más por metro cuadrado de espacio de oficina que lo que cargarían a cualquier otro profesional, sea contador, etc. O sea que sus oficinas salen más caras que las oficinas de su primo, el vendedor de seguro. Eso es otro cargo que se tiene que traducir en el costo de sus servicios médicos. Si usted es un desordenado, que pasa con mucha frecuencia en el gremio médico, pues los médicos no fuimos entrenados para cobrar, fuimos entrenados para prestar un servicio de atención al paciente. Pero en esta economía americana, el cobro se ha transformado en una verdadera pesadilla para muchos. Y en su descuido, en su desorden, hay médicos que tienen 30, 40% de su honorario sin cobrar porque no han llenado los papeles, no han llenado los requisitos. Y los requisitos puestos por las compañías de seguros son tan engorrosos porque no es en el interés de la compañía de seguro pagarle nada a usted. Es hacerle la cosa tan complicada para que usted simplemente se fastidie y no les mande la factura y asuma pues la gratuidad del servicio que prestó. Y esa es una de las razones por las cuales yo he visto consultorios de médicos aquí en Estados Unidos con una placa en la entrada que dice lo siguiente: no tengo seguro de malpraxis, así es que ni se molesten de mandarme porque no voy a tener con qué pagarle, y no acepto seguro médico. Si usted quiere que yo lo vea, usted saque su chequera, saque su tarjeta de crédito o saque su paquetico de billetes, pero de lo contrario yo no acepto seguro. Y por eso mis honorarios son más económicos, porque usted ya sabe cuánto le va a costar la consulta y no tengo yo que sentarme por 3 meses para que me paguen $200 por su visita de hoy. Fíjense todos esos elementos que mucha gente no toma en consideración, pero que yo vine en este programa a contárselos para que ustedes vean que si ustedes fueran médicos y tuvieran el libre ejercicio de la profesión, ustedes tendrían que incorporar al precio de su servicio todos estos elementos adicionales que se incorporan. Como ven, no es algo tan sencillo como cobrar tanto dinero por una consulta, sino cobrar por la consulta, por la oficina, por el personal necesario, por la comisión que se va a llevar la empresa que haga la factura, y ni hablar si la deuda para muchos casos resulta impagable, en cuyo caso usted tiene que buscar una empresa recuperadora de la deuda, donde le van a decir: ok, dame esos papeles, yo te pago el 25% de lo que esta persona debe y yo me encargo de cobrarle como sea. Entonces uno tiene que sentir que trabajó para otro, porque entonces uno trabajó por $1,000 y le pagan 250 y al paciente lo siguen fastidiando por el resto de su vida por los otros 750 que debe. Así funciona eso en esta economía. Ese es el ejercicio liberal que casi está en desaparición, porque como ustedes pueden imaginarse, eso coloca al médico
en la necesidad primero de tener un manager dentro del consultorio que se ocupe de todo eso. Ya eso es un trabajo extra, un sueldo extra que él tiene que incorporar. Tiene que montar su corporación, tiene que deducir sus impuestos, retener los impuestos, dar los beneficios laborales a sus empleados. O sea, en otras palabras, el doctor va a estar agobiado de cosas que no tienen nada que ver con el cuidado del paciente, sino con el hecho de que él maneja una pequeña empresa. Vamos a seguir. Ahora me voy a el médico que, no queriendo trabajar así o ejercer así su profesión, se va a una empresa, una corporación, un grupo médico y dice: yo quiero trabajar aquí. La esperanza es que le paguen un honorario que puede ser fijo o puede ser en función de su productividad. Eso se negocia. Hay organizaciones que, para evitar que los médicos tengan conflicto de intereses, pagan un salario fijo. Usted es cirujano, bueno, usted va a ganar, no sé, $5,000 mensuales, $10,000 mensuales. Opere o no opere, haga una operación muy costosa, lo que sea. Nosotros preferimos que usted trabaje tranquilo y se dedique solamente a su trabajo médico de investigación y reciba un pago por eso. Así trabaja, por ejemplo, la clínica Mayo. Los hermanos Mayo pensaron, muy bien pensado, que ese conflicto de interés que el médico puede tener por ganar dinero a costa del paciente, solo hay una forma de solucionarlo, y es si el médico cobra por servir y no por lo que el paciente haya que hacerle. Entonces tengo entendido, no sé si habrán cambiado la política, tengo entendido que muchos de los médicos de la clínica Mayo y de otras clínicas similares tienen un salario fijo, que de una u otra manera le quita al paciente la ansiedad de que las decisiones del médico están fundamentadas en lo que va a recibir de dinero, porque van a recibir de dinero exactamente la misma cantidad, manden a hacer un estudio u otro, o manden una medicina u otra. Pero muchos de ellos entran entonces en el mundo de las corporaciones. Y ahí el médico deja de ser ese médico que todo el mundo se imagina y pasa a ser un obrero, una persona empleada, que tiene políticas y procedimientos de la empresa que tiene que cumplir. Ya él no tiene discrecionalidad sobre a qué hora llega y a qué hora se va, cuándo se va de vacaciones. Eso todo se acabó. Usted tiene 2 o 3 semanas de vacaciones al año. Usted tiene estos beneficios. Usted tiene un seguro de salud para usted y su familia. Esa es otra. Cuando usted está en ejercicio libre de la profesión, usted también tiene que pagar su propio seguro. Cuando trabaja en una corporación, eso es parte de su paquete. Eso es parte de su paquete laboral, la cobertura de salud de usted y de su familia. Pero usted está sujeto ya a las políticas de la empresa, ya eso es una empresa. Y dependiendo del tipo de empresa, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, usted va a tener diferentes estilos de funcionar allí. En cualquier caso, sus honorarios no los fija usted, los fija la organización para la cual usted trabaja. O sea que cuando usted ve a un paciente y lo ve y eso representa un cargo en la factura del paciente, ese cargo lo hace la organización, lo estima la organización. Usted no es el que se pone sus honorarios, eso los pone la organización para la cual usted trabaja. Usted recibe un porcentaje de eso, pero si la organización decide sobrefacturar sus honorarios, usted no puede decirle: mira, redúcele ahí, subsídiale eso, quítale ese cargo a esa paciente, que ese paciente es prima mía. Y no, eso aquí no vale. Aquí todo el mundo tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, fuera del interés suyo de ganar dinero, le recuerdo, para pagar la deuda estudiantil, usted ahora tiene que enfrentar la ira de su paciente cuando su paciente le dijo: doctor, ¿usted se acuerda cuando yo estaba en emergencia, usted se asomó por la persiana, por la cortina, me vio y me dijo: hola, señor Cisneros, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Bien, me siento ya mucho mejor, gracias, doctor. Gracias por estar pendiente.
Y cuando veo la factura, ese saludito costó $800. Caramba, doctor, hubiera preferido que no me saludara. Entonces el doctor, muy apenado, te dice, yo no tengo mayor control sobre eso. El sistema sabe que yo pasé a verlo, y al yo pasar a verlo, así sea para saludarlo, el sistema le carga a usted $800 de visita médica por decirle cómo está usted hoy. Todo este tipo de cuestiones anecdóticas que les estoy contando es la razón por la que hay un gentío furioso con el sistema de salud. Aspirinas donde se consumen 2 o 3 pastillas de un fármaco y se factura el frasco completo como que si se hubieran usado todas y a 3 veces lo que cuesta en una farmacia. Entonces se podrán imaginar que cuando la gente se sienta a ver cada una de las líneas de una factura, salen horrorizados. Dicen, me han robado. La compañía de seguro, si es la que va a pagar, no hace eso. Simplemente le dice, te voy a dar el 50% de lo que me pediste. Y no te pongas muy bravo porque si no, no te mando más pacientes. Y de repente los médicos también tienen que transarse porque si no complacen a la compañía de seguro, los pacientes no vienen a su consulta. Porque como aquí está todo el mundo tratando de estar asegurado, porque los gastos de salud son muy altos, entonces las empresas lo único que necesitan para presionarte es sacarte del grupo al cual van a venir los asegurados por ellos. Y ya al sacarte de eso, la mitad de tu consulta de afuera se desaparece de un día para otro. O sea que si tú quieres tener la consulta llena con personas afiliadas a un determinado seguro, tú tienes que arrodillarte y aceptar las políticas de esos seguros. O tener un prestigio tal y tener un carisma tal, etcétera, que a ti la gente venga a verte, no importa qué. Pero en general, la gran mayoría de los médicos aquí en los Estados Unidos trabajan bajo los controles de las empresas aseguradoras de salud. Bueno, seguimos entonces. Entonces, fíjense, ahora está el hecho de que la empresa misma tiene que buscar rentabilidad, aún las empresas sin fines de lucro. No es que ras con ras, cero mata cero. No. Ellas producen ganancias. Lo que pasa es que las ganancias no se distribuyen como dividendos o se ríen. Entonces, es interesante que la idea de que porque un hospital sea sin fines de lucro no es barato, es falso. Es tan caro como un hospital privado, es la manera en que reporta sus ingresos y lo que hace con sus ingresos netos. Pero no es así que yo voy para tal hospital porque es sin fines de lucro. Te va a costar tan caro como te va a costar un hospital privado. Y ese es interesante también saber eso, ¿no? O sea que la definición de sin fines de lucro no es sin fines de pérdida, como decían antes. Ellos no van a tener pérdida y simplemente van a seguir creciendo la organización y sus ejecutivos ganan muchísimo dinero, etc. O sea, eso es un eufemismo, como dice. Vamos siguiendo entonces, fíjense ya por dónde van tantos intereses en que esa factura suba. Vamos a irnos un poco más allá de los médicos, las enfermeras y las organizaciones, los hospitales prestadores de la salud. La medicina moderna no es ni remotamente lo que fue la medicina hace 50 años. Esta es una medicina altamente tecnológica, una medicina que consume enormes cantidades de recursos de todo tipo. En el área de materiales descartables, en el área de requisitos del gobierno para poder operar un hospital, la parte regulatoria. Ustedes no tienen idea en un hospital la cantidad de gente que trabaja en la burocracia para cumplir con los ordenamientos, tanto fiscales como del registro de hospitales. Y eso no tiene nada que ver con él. Bueno, tiene que ver, pero esencialmente no es prestación de salud. Lo que es prestación de conformidad con la burocracia que exista en eso. Eso aumenta también los costos de los hospitales, ¿no? Satisfacer las demandas regulatorias. Otro costo más que usted también termina pagando.
Vámonos adicionalmente entonces a la parte de diagnóstico. El diagnóstico médico, independientemente del acto médico, depende fundamentalmente de tecnologías de diagnóstico. Y ahí está pues la tecnología de diagnóstico por imágenes y la electromedicina. Cuando usted le hace un electrocardiograma, un electroencefalograma, cuando usted le hacen una tomografía, un ultrasonido, todos esos equipos cuestan mucho dinero. Y esa industria, como sabe que esos equipos son usados en una máquina de hacer dinero, que es ese sistema donde hay un tercer pagador que paga siempre o casi siempre, pues esos equipos tienen un altísimo costo. No es que tienen un costo de manufactura más la ganancia, no. Ahí hay mercadeo y hay los diferentes niveles de dividendo que las empresas de bioingeniería o de ingeniería biomédica tienen que dar a sus accionistas para justificar el hecho de la tremenda inversión en bienes de capital. O sea que esos son equipos costosos, equipos de millones de dólares. La parte analítica de laboratorio igual. Y si nos vamos a la parte quirúrgica, ni hablar. Ya la época en que un cirujano operaba con unas 20 instrumentos en su mano, con una máquina de anestesia y 4 personas a su lado, se acabó. Si ustedes ven un quirófano moderno, parece una estación de control de la NASA. Monitores por todos lados, computadoras por todos lados, una enorme cantidad de instrumentos que van desde robots, laparoscopios, endoscopios, pantallas de video planas por todos lados. En realidad es sorprendente cómo ha cambiado el panorama de un quirófano en 40 años. Entonces esa tecnología también cuesta dinero y eso también va a la factura, a la utilización de eso. Vamos ahora a la parte de tratamiento. Entonces tenemos ahora nuevos tipos de tratamiento con fármacos sumamente costosos de haber sido desarrollados y que la única manera de justificar la inversión que se hizo en su desarrollo es que cuesten mucho dinero. Entonces ustedes han pasado de medicinas que costaban 10, 20, 30 dólares a medicinas que cuestan 30 mil dólares, 40 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué precios tan altos? Una de las explicaciones que yo siempre oigo es, bueno, esos precios son altos porque ese es el costo de desarrollo. Pero hay mucha gente que sabe más de esto que yo, que dice no, ese precio es porque hay alguien que está en capacidad de pagarlo. Los precios deberían ser el costo de algo más la ganancia del que fabricó el producto. Pero hay un elemento fantástico que es que si tú sabes que el que va a comprar o necesita mucho el producto, o tú eres el único que lo fabrica, o sabes que él tiene mucho dinero y lo que tú le vas a pedir es nada comparado con el dineral que él tiene, entonces tú le pones un markup, o sea, le subes el precio a ese cliente porque sabes que lo puede pagar. O sea que cuando usted ve un producto a un precio absurdo, pregúntese por qué está ese precio absurdo y casi siempre la explicación es porque hay gente absurda que compra el producto a ese precio, tan sencillo como eso. Mientras haya gente que compra algo a un precio alto, ese es el precio del producto. Así cueste 2 centavos producirlo. Y eso pasa mucho en la industria farmacéutica. Esa es la razón por la cual los productos farmacéuticos son más caros en los Estados Unidos que en otros países. No porque valga más producirlo, sino porque Estados Unidos, como es un país rico y donde hay un sistema de salud de terceros pagadores, donde no es, el que paga muchas veces no es el paciente, pues entonces vamos a inflar la factura farmacéutica, porque al fin y al cabo el comprador tiene dinero. En este país les presento al comprador más grande de productos farmacéuticos, es el gobierno de los Estados Unidos. Y como dicen que los gobiernos no quiebran, pues vamos a darle una factura exagerada a los fármacos, siendo que nuestro principal cliente es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, con todo este panorama que les he dado, ustedes podrán entender por qué los costos de salud de este país son tan altos. La estructura es tan compleja, es un sistema
que muchos de ellas a veces no se entiende. Yo he tratado hoy básicamente de darles un paseo desde el costo de formar a la persona, el costo de ejercer la profesión, el costo de montar un hospital, el costo de hacerlo, de cumplir con las regulaciones, más los equipos y todo lo demás necesario para eso. Y a todas estas se añade un último costo que voy a incorporar en la salud, que es el costo del cabildeo. En otras palabras, si usted tiene un negocio montado y usted se está beneficiando absurdamente de la salud de los norteamericanos, a usted no le conviene que las autoridades le pongan límite a sus abusos. Entonces, cuando alguien en el sistema legal propone una ley que regule sus ingresos o que le ponga orden a esa subasta que usted tiene constantemente con sus productos en el área de la salud, usted viene, llama a un conjunto de senadores o de representantes al Congreso y los convence y les paga su campaña y les da dinero para que ellos sean reelectos, y ellos se comprometen a que usted las leyes no lo toquen. En muchos casos se ven leyes donde los mismos afectados son los que las escriben. Eso es como un delincuente que va a ser juzgado y la sentencia la escribe él mismo, ¿no? Entonces así están las cosas aquí en nuestros queridos Estados Unidos de Norteamérica. Eso no pasa en muchos otros países. Todos esos pasos que les acabo de describir no se materializan de esa manera. Los médicos no salen a hacerse ricos a pagar una deuda, salen a ejercer su profesión. El ejercicio de la profesión no es tan complejo desde el punto de vista burocrático, no hay tantos problemas legales en el área médica, y la industria es modesta porque sabe que los clientes, que en muchos casos son los pacientes, no tienen cantidades infinitas de dinero para pagar lo que se necesita para atender a las personas. Entonces eso es lo que hace que cuando un médico viene del exterior, de la India, de Latinoamérica, de México, Venezuela, de la misma Europa, y viene a ver un médico americano, dice, lo primero que son 3 observaciones que yo he escuchado a raíz de mi interacción con médicos extranjeros cuando vienen aquí. Dice, oye, ustedes sí ganan dinero. Y sí, en comparación con lo que se gana un médico en otro país, el médico americano gana mucho dinero. Pero el médico americano podría perfectamente decir, sí, pero tú no debes tanto dinero como debo yo, ni tienes tantos gastos operacionales como tengo yo. Entonces, ¿a ti te parece que yo gano mucho? Pero en la práctica tengo muchos factores que limitan ese ejercicio. Tú no tienes en muchos casos que estar pagando un abogado que te proteja antes de que te demanden. Te pueden demandar, pero no por causas frívolas, ¿no? Entonces ese es básicamente, a mi juicio, lo que está pasando aquí. Como todo este sector, es un sector donde todo el mundo gana dinero porcentualmente en función de lo que se gasta, no hay ningún incentivo para reducir los gastos. Porque si yo puedo tener el 10% de un producto que vale 1.000, pues yo quiero que valga 10.000. Porque como yo voy a seguir ganando el 10% por la venta de esa, le pongo el precio de 10.000. El problema es que ese sistema se ha descontrolado, se ha salido de los linderos y entonces se ha vuelto caótico, como ha quedado de manifiesto estas observaciones que está haciendo todo el mundo en relación a las compañías de seguro, que como dije son solamente un aspecto de los altos costos de salud, pero las farmacéuticas son otras, y la manera en que se han organizado las instituciones de salud también en los Estados Unidos son organizaciones donde hay demasiados intereses en poner el dinero por delante de la salud de las personas, ¿no? Bueno, ese es el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharme. No sé si estas charlas les brinden algo de información que no sabían. Yo espero que sí. Las hago con bastante honestidad y seguiremos haciendo estos podcasts de conversaciones en movimiento. Lo cierto es que por ahora el sistema
de salud está bajo una crítica episódica, porque no es la primera que ha habido. Y vamos a ver qué resulta de esto. Las expectativas no son muy halagüeñas porque la nueva administración no pareciera estar nada interesado en atentar contra las grandes fortunas que se hacen en el sector salud. Al contrario, van a crear nuevos mecanismos para que esas fortunas sigan creciendo. Así se traduzca en una peor calidad de atención o en un mayor costo para las empresas que tienen que pagar la salud de sus empleados. Ya veremos, ya veremos. Ahorita en enero toma posesión el nuevo presidente. Lamentablemente bueno, ya fue lamentable que el pueblo americano lo escogiera a él, pero ahora más lamentable es ver las personas que él está escogiendo para que lo acompañen en su mandato. Así es que, como dicen en muchos países latinoamericanos, que Dios nos agarre confesados. Pero bueno, algo habrá que hacer en relación con eso. Muchas gracias a ustedes. No dejen de suscribirse a este canal, enviárselo a sus amigos, aquellos amigos que ustedes tengan que quieran fastidiar. Les mandan a ustedes ese video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.